Buenas tardes. Vamos a continuar con esta jornada tan interesante y sugerente que estamos teniendo sobre el mal. A continuación, vamos a escuchar al profesor José Antúnez, que es además el organizador de la jornada. Es el catedrático de Filosofía Sistemática 2, el hombre en nuestra Facultad de Filosofía de la Universidad de San Damaso. Además, en este momento es el director de la OIR y la Oficina de Investigación de Relaciones Internacionales de la universidad. Y bueno, pues es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas. También estudió en la Universidad de Navarra, bachiller de Teología, me parece, y doctor en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha estudiado en particular la filosofía de Zubiri, sobre el cual escribió un libro acerca de la intersubjetividad. Es autor, naturalmente, de artículos y de otras investigaciones que no quiero abundar para poder escucharle a él, que precisamente dedicándose al hombre, cómo no estudiar una cuestión que tanto afecta a la vida del ser humano como es el mal en todas sus dimensiones. Así que vamos a escucharle en una ponencia en la cual va a hablar sobre querer el mal en Arendt, Kant y Tomás. Muy bien, pues muchas gracias, profesor doctor David Torrijos. Quiero advertir que yo no soy experto ni en Arendt, ni en Kant, ni en Tomás. O sea que los utilizo como pasos de un diálogo, son muy conocidos los textos que yo voy a utilizar de ellos, las fuentes que utilizo son también fuentes prácticamente todas en castellano. Y voy a dividir la ponencia como en 5 puntos, un planteamiento, el paso que hago con Arendt, el paso que hago con Kant, el paso que hago con Tomás y unas reflexiones finales, ¿no? No sé lo que me dará tiempo y eso es lo que voy a intentar. No sé si se me oye bien. Los que estáis online me oís bien porque parecía que este micrófono antes daba también algún problema. No se quejan, así que bueno, no dudéis si se me deja de oír en decírmelo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estoy seguro de que esta oración de nuestro Señor y Salvador Jesús en la cruz está cargada de una densidad y una profundidad que me sobrepasa. Lo sé, y aun con eso, quiero que sean las palabras que abran esta reflexión, que quiero filosófica, y pienso que lo es. Asumo los riesgos. Estas palabras recogen, desde el punto de vista del Dios encarnado, la verdad de un misterio que me desborda. Mi misterio. El misterio de mi obrar como hombre. El misterio de la libertad y del mal que hago. Creo que el mal que hacemos, el mal que cometo, ese mal que quiero, es el mal que me propongo mirar ahora con ustedes, nos sobrepasa. Y que aun cuando hacemos mal a sabiendas de que es mal, aún así no sabemos, no controlamos, no medimos la realidad del mal al que damos puerta de entrada en nosotros y en nuestro mundo. No sabemos porque, en algún sentido, sobrepasa nuestra misma capacidad de saber. No podemos saber. Pienso que si lo supiésemos en plenitud, y aún así pudiésemos quererlo, y de hecho lo quisiéramos, entonces sí, seríamos el malo, el maligno, el diablo. Incluso, con temor lo digo, un Dios malo. Y si no, la locura rompería nuestra alma. Pero no es así. Quizás nuestro no saber, inserto tanto en nuestros a sabiendas hacer el mal como en nuestros adrede no saber y dejar de mirar para no saber, ignorancias culpables las llaman, donde aun pensando que sabemos que no queremos saber, en el fondo no sabemos lo que ese adrede no saber encierra. Quizás, decía, nuestro no saber nos salve y nos, lo digo entre interrogantes, nos excusa,
Puede que sea así, en cierta, en alguna medida, quizás tan solo parcialmente. Suerte de nuestra humana condición. Limitación de mi saber que no me hace caer. Limitación que ahí colocada no me excusa, pero sí que al menos atenúa mi culpa, nuestra culpa. Eso es, atenúa, no excusa. Habrá que pensarlo despacio. Hay algo de inconmensurable en el mal que hago, que hacemos, que podemos atisbar en la medida en que nuestra mirada alcance a ver cómo muerde los absolutos que están a nuestro alcance, en la medida que anida y consume las personas, el absoluto que es el otro, que es mi hermano, el absoluto que soy yo mismo, que me hago malo al hacer el mal, y el absoluto que es Dios, y que el cristianismo me muestra en la agonía de Getsemaní y en la cruz, abrazando el mal, mi mal, hecho pecado por Dios. Hay algo en ese no saber, presente en el querer el mal y presente en el no mirar qué es malo cuando elegimos actuar, que constituye una apertura en el horizonte que nos permite entrever la dimensión de destrucción terrible que encierra el mal, mi hacer el mal. Horizonte abierto porque el saber que no sé, con resonancias socráticas, y el no querer ver, el no buscar luz, es en negativo una forma de saber, una forma de conciencia de que hay ahí algo sagrado, algo absoluto, algo tremendo que mi querer el mal viola y pisotea sin descalzarse. Tremendo poder y miseria de mi libertad. Libertad de hombre, que ama y hiere. Ojalá aprenda a caminar de puntillas y descalzo. A veces, en la historia, ocurre que este mordisco del mal, esta lepra del bien, se deja ver con tales dimensiones que a nosotros los hombres, el asombro y el shock nos hace despertar. Quizá tarde, sí, tarde para muchas cosas, quizá no demasiado tarde, quizás a tiempo para otras muchas aún por venir. Algo quizá poco para lo que un escriturista o un teólogo pueden sacar a luz de la oración del crucificado, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, y con seguridad muy poco para lo que el santo y el místico descubren en esas palabras, pero al menos algo de lo que hay en ellas percibo al filosofar. Y creo que fue percibido, pienso, desde ángulos distintos, por Arendt y por Kant. Y, por supuesto, en clave a lo mejor más positiva y, a mi parecer, más ajustada y respetuosa con el misterio de la libertad, por Santo Tomás de Aquino. Ricoeur propone, ante el desafío del mal, no solo pensar, sino actuar y sentir. Yo hoy voy a pensar en lo pensado sobre el mal. Se me está olvidando mover los nervios. Esto no se acaba nunca. Es algo que no se cura. Esta es la que teníais que haber estado viendo hasta ahora, con lo cual nos la saltamos. Esta es la que tenéis que ver en este momento. Espero no saltármela o dejarla demasiado tiempo ahí. Hace un par de días, el 11 de abril, se cumplían 60 años del inicio del juicio de Eichmann en Jerusalén, 1961, tras ser apresado, secuestrado por el Mossad. Y hace poco más de un año, el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Obra de tal modo que Auschwitz no se repita fue la reformulación que hizo Adorno del imperativo categórico kantiano. Después de aquello, Levinas no puede sino buscar rehacer todo el pensamiento filosófico. ¿Cómo es posible decir el bien después de esto? No había precedentes para juzgar algo así. Son multitud las cuestiones jurídicas y no jurídicas, la imputabilidad, la responsabilidad, la consciencia, la conciencia, lo castigable, lo perdonable, con que la humanidad se enfrenta con el mal hecho,
concentrando la mirada en uno del montón, en un burócrata normal y concienzudo, entregado a la causa, quizá con el riesgo de convertirse en ese momento en un girardiano chivo expiatorio. Pasmo de quien ve a Eichmann orando, cuidando de su familia, sirviendo a la patria, obedeciendo. Pasmo de quien ve a Eichmann defendiendo moralmente, en una fase de su trabajo, al judío compatriota, a quien ve todavía como persona, a diferencia del judío extranjero, que ya es cosa, y lo defiende para que no sea eliminado. Luego, no es una moral, no es, dice Arendt, un idiota moral. Pasmo de quien, entregado como buen kantiano, él cita a Kant en un sentido popular, que hace que Arendt reaccione fastidiosa por el rebajamiento de Kant que hay ahí, ese mal uso del imperativo categórico. Actúa como si tú fueses el legislador universal, obedece hasta el final y al máximo, como si tú mismo te hubieses dado esa orden. Hace posible esta actitud que el mal cobre una dimensión impensada, gracias a su eficacia. Pues se toma la tarea como si él mismo hubiese sido el legislador. Incluso durante el juicio hay momentos en que manifiesta su asombro y pide que en lugar de juicio y condena haya precio y recompensa. No debería ser él el juzgado. Entre Auschwitz y el juicio pasaron 16 años que permitieron a Arendt tomar perspectiva entre una obra, Los orígenes del totalitarismo, y otra, que es cuando ella va a hacer las crónicas, el informe, ese informe que provocó multitud de paradojas y polémicas, porque incluso se interpretó como que defendía la inocencia, cosa que hasta cierto punto podría sobreentenderse, dependiendo de cómo se entienda, sus decires sobre la banalidad del mal, ¿no? Permiten a Arendt tomar perspectiva sobre lo que ha pasado. En un primer momento, lo que aparece reflejado en Los orígenes del totalitarismo, el shock del Holocausto provocó en quien buscaba comprender una inclinación hacia buscar una dimensión sobrecogedora, diabólica, monstruosa, casi sustancializadora del mal, encarnado por la ideología nazi. Esta fue la línea que casi arrastra a Arendt. En el fondo, el hombre necesita explicarse, comprender y para ello racionalizar, justificar lo pasado, no en el sentido de disculparlo, sino de atisbar su posibilidad racional. Debe haber algo proporcionado, racional, que explique la desproporción y la reduzca a apariencia. En el fondo, la elimine. Un mal radical y absoluto, términos kantianos, encarnado, bestializante y bestial, aparece como la respuesta racional que permite vivir con lo sucedido. Pero Eichmann no era una bestia. La razón lo abraza, lo controla, aun en el mismo decir que la sobrepasa y es sobrehumana. Jaspers, maestro, amigo, la frena. Este mal, más allá del mal radical kantiano, justifica, exime, exculpa, elimina el escándalo de un mal que cuenta con hombres libres y sus quehaceres y pensares. Arendt, en el segundo momento, captó, al toparse con la realidad del montón, la normalidad de Eichmann, dice ella, no era un Yago, ni era un Macbeth, algo que en el juicio cree que resultó evidente, que la fuerza inquietante del mal no reside tanto en su dimensión sobrehumana, que se encarna en la historia a través de hombres degenerados en bestias, sino en algo tan simple, tan pequeño como la superficialidad, la banalidad del no ver, porque se está mirando a otro lado. Esta banalidad del mal ya no es el mal radical, en el sentido de que sea algo hondo y profundo, sino en el sentido de que es un movimiento inverso de superficialización del hombre. Es una banalidad que el entorno, que los otros, sellan con su no escándalo, con su no ver, con su no mirar, con su sonreírme y aprobar lo que he hecho.
Sí que es terrible y tremenda la poderosidad que acecha al hombre, a la humanidad, porque sin que nos enteremos, nos posee y nos destruye. Cito a Arendt en Eichmann en Jerusalén. Me impresionó la manifiesta superficialidad del acusado, que hacía imposible vincular la incuestionable maldad de sus actos a ningún nivel más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado, era totalmente corriente del montón, ni demoníaco ni monstruoso. Arendt nos sitúa en el respeto por el desbordamiento y lo inconmensurable que el mal provocado por el hombre instaura en la historia, sin intentar justificarlo, sin intentar apresarlo en una comprensión racionalizadora. Con la banalidad del mal muestra esa sobrecogedora sombra de irracionalidad y superficialidad que destruye lo humano. Más realista, menos metafísico, más concreto y cotidiano, por ello más inquietante que su primera aproximación. Queda sin resolver la paradoja que sitúa al hombre del montón entre la culpa y la absolución, entre su responsabilidad y la inocencia de quien no puede escapar de la trampa de su entorno social. Eichmann se había consolado pensando que había dejado de ser, recoge Arendt, dueño de sus propios actos. Eichmann miraba la eficacia logística de los trenes sin mirar la mercancía, los pasajeros destinados ahí. Bien, yo creo que con esto comprendemos un poco dónde está la paradoja, ¿no? Y lo que aquí manifiesta es ese, que nos ha salido ya en diferentes conferencias, desde diferentes perspectivas, ese tremendo, lo que ella llama, ese thoughtless, ese pensar sin reflexionar, ¿no? Sin hacer el juicio reflexionante, sin asumirlo lo más humano, ¿no? Es, en el fondo, huir de lo más humano nuestro, que estaría también en esa experiencia ética, en esa experiencia moral de lo absoluto, de lo incondicionado que se nos da ante la acción que tenemos que emprender, ¿no? Hay una renuncia, ¿no?, de Eichmann y de todos los demás a emitir juicios centrados en las responsabilidades individuales. Pero hay algunos individuos que sí son capaces de emitir juicios, ¿no? En esa misma situación, los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del mal se guiaban solamente mediante su buen juicio, no acostumbrados al asentimiento social, a lo correcto que el sistema te proporciona, ¿no?, en ese cambio que la noche de los cuchillos largos señala como decisivo dentro de la conciencia de la nación alemana, ¿no? Sin la ayuda de normas que pudieran aplicarse a los distintos casos particulares con que se enfrentaban. Tenían que decidir en cada ocasión de acuerdo con las específicas circunstancias del momento, porque ante los hechos sin precedentes no había normas. Reflexionando sobre, claro, esto abre porque unos sí y otros no, aun en medio de esa presión y de ese ambiente. Eichmann no era estúpido, únicamente la pura y simple irreflexión fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. En el juicio se muestra tal alejamiento de la realidad. También nos ha salido esto en diferentes ocasiones, ¿no? Y tal irreflexión que pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizá, a la naturaleza humana. En esta expresión de Arendt quiero subrayar el quizá, ¿no?, porque ahí hay una lucha, ¿no?, por comprender, ¿no? Hay también como un intento de superación, ¿no?, los malos instintos inherentes, ¿no? Ese hombre está corrompido, ese hombre está inclinado al mal. ¿Qué papel tiene la libertad ahí, no? Ahí Arendt está como en un equilibrio que, en mi opinión, no logra del todo resolver, justificar teóricamente. Lo capta, pero al mismo tiempo es un Eichmann que da un poco de pena, ¿no? Bueno, si en el fondo no es un monstruo, no es tan malo, ¿yo qué hubiese hecho en su lugar, ¿no? Bueno, esa pregunta la dejo ahí para más adelante, ¿no? La banalidad del mal logra salvar la libertad personal y, por lo tanto, la responsabilidad y, por tanto, si nos referimos a la conferencia anterior, a esa capacidad de resistencia paciente, aún en la fragilidad hasta el final.
Bien. Arendt pasa a Kant, remite a Kant, entre otras cosas por el tema del mal radical. En el fondo yo creo que estoy de acuerdo con aquellos que sostienen que la teoría de la banalidad del mal está muy próxima a lo que es el mal radical en... Mira, me he vuelto a saltar las filminas. El mal radical en Kant. Kant estudia dentro de la religión, dentro de los límites de la mera razón, estudia el tema del mal radical, que es la primera parte, que es una conferencia que bueno, pasó rápidamente las censuras y demás, y esa primera parte, que se llama de la inhabitación del principio malo al lado del bueno, o sobre el mal radical de la naturaleza humana, tras una observación inicial, pasa a hablar de la disposición original al bien en la naturaleza humana, usa un término naturaleza, es una obra tardía de Kant, es curioso el uso que hace de naturaleza, de la propensión, es el segundo punto, al mal en la naturaleza humana. También es un libro que va a tratar de la cuestión de la religión, hay un diálogo teológico, un diálogo con las iglesias, ¿no? Y entonces el segundo punto, de la propensión al mal, ¿no? El hombre tiene, por un lado, un principio bueno, por otro lado está con esta propensión, que está en la... No se le ve. ¿No se me oye a mí? Ahora sí, se te oye. Bien, Espérate. Ahora sí. impedir estas cosas. Gracias. Bueno, esto confirma que el mal al final aparece en cuanto tiene un resquicio. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, aparece. El tercer punto es, el hombre es, por naturaleza, malo, ¿no? Y luego la cuestión del origen del mal en la naturaleza humana, que parece en lo ignoto, en lo desconocido, pero está ahí en la raíz y por lo tanto no se puede extirpar, es inestirpable, ¿no? Es una versión del pecado original, no lo es, bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero yo quiero señalar esos dos caracteres de ignoto. Ignoto no solamente que de hecho no lo sé, sino que no lo puedo saber, es ignoto e incognoscible. Y como es anterior a mí, es inestirpable, yo mismo no me lo puedo extirpar. Y esto dentro de una visión de Kant, que es un filósofo de la libertad, de la persona, del absoluto, de la limpieza y la pureza y la santidad de una voluntad, como se ve pues, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, por ejemplo, en el que probablemente conoceréis todos ese análisis precioso de la promesa y la intención en la promesa del prometer hasta que conduce eso al imperativo categórico, ¿no? Bien, bueno, pues eso que aparece en Kant, normalmente ha habido una versión, que también es kantiana, que reduce el mal radical a la escisión entre sensibilidad y racionalidad, de manera que seguir las pasiones que están rotas, seguir la corporalidad, lo sensible, es la causa del mal radical del hombre. El no unificarlo y dejar que sea la razón la que lo busque, ¿no? Sin embargo, hay un nivel más profundo, un segundo nivel, que es junto a la predisposición al bien, una propensión al mal en la misma voluntad, por la que la naturaleza humana es mala y que corrompe desde el inicio la posibilidad misma de una intención moral buena, corrompiéndola. Sí, esto conviviendo con la parte optimista ilustrada del principio del bien, que está actuando también en la voluntad, que está ahí, ¿no? Ese baile, ¿no? Esa tensión, esa dualidad que está unida dentro del corazón del hombre. Claro, desde donde mira Kant no es desde donde miramos nosotros. Yo pienso que tiene mucho mérito descubrir todo esto desde la perspectiva de un prusiano en ese momento, con todo el trasfondo que hay, ¿no? Bien, ¿en qué consistiría este mal radical del segundo nivel, ¿no? Engañarse a sí mismo acerca de las intenciones buenas o malas, y con tal que las acciones no tengan por consecuencia el mal que conforme a sus máximas sí podrían tener. No inquietarse por la intención propia, sino más bien tenerse por justificado ante la ley. De aquí procede la tranquilidad de conciencia de tantos hombres, esta deshonestidad consistente en mostrarse a sí mismo fantasmagorías que impide el establecimiento de una genuina intención moral en nosotros, que se amplía al exterior en falsedad y engaño a otros. Bien, es ahí donde está, ¿no? Es como debería luchar que mi voluntad con su intención fuese pura, absolutamente conforme al imperativo categórico de tratar
pues, en sus diferentes formulaciones, ¿no? Al hombre siempre como un fin, nunca como un solo medio, lo que sea, esa rectitud absoluta, ¿no? Formal, trascendental, ¿no? Pero desfallece, porque está este principio que le hace decaer, ¿no? No puedo, eso está ahí. Aquí podemos ver cómo resuena en el fondo el mito de Platón también, ¿no? Por conectar cosas, ¿no? ¿Por qué cae el carro alado? ¿Desfallece el caballo blanco? ¿Puede más el caballo negro? Ingrediente del alma misma, él mismo. ¿Es malo el caballo negro? ¿Es responsabilidad de la auriga que no ha sabido entrenarlo? Mientras lo sensible es resultado, castigo, cárcel, ni origen ni causa. La libertad en Kant es paradójica. La posibilidad del bien reclamada por el factum moral es tensada al extremo de lo irreconciliable por el mal radical, radical e inestirpable en el fondo del corazón humano. Esta propuesta no está tan lejos de la banalidad del mal, de ese mirar a otro lado del que nos habla Arendt, de ese no buscar con la voluntad la rectitud, ¿no? En el fondo, la superficialidad y la banalidad del mal encajan con la radicalidad del mal en Kant. Quizás ambos estén demasiado dentro del comprender, del racionalizar, a la hora de afrontar, aunque no lo quieren, y mantienen ese punto de incognoscible, de no controlarlo, pero aún así pueden que estén demasiado dentro al afrontar el cómo puedo querer el mal, y por eso, aun reconociendo su inabarcabilidad y su origen incognoscible, no deja de haber un cierto intento de justificación, humano y comprensible, pero justificación racional, que hace que se crezcan a expensas de la libertad humana. Arendt quizá más hacia lo social, que le llevará a la acción política, a la pedagogía, al favorecer que haya pues, ese ejercicio del juicio, de la racionalidad, y Kant pues, más a esa lucha casi, algunos han llamado semipelagiana, ¿no? Y al final, como yo no puedo, tiene que venir la gracia, ¿no? Pero no mientras, sino al final, de que yo ya me he gastado, ¿no? No mientras, no hay un diálogo, no hay un caminar juntos de la gracia y el hombre, ¿no? Bueno, son reflexiones que salen ahí. Bien. 4. Tomás. Tomás no conoció manifestaciones del mal como las que enfrentaron los hombres del siglo XX y como las que quizá estemos enfrentando nosotros en el XXI, aún sin darnos cuenta. Antes Víctor ha hecho referencia a algunas. Aborto, por solo pensar. Eutanasia. Pero no solo, migraciones. ¿Cómo reaccionamos ante todo eso, ¿no? Bien. Pero el Aquinate sí conoce el corazón del hombre y el misterio del mal que ronda a su alrededor. También él tuvo que luchar y ayudar a luchar contra el mal, afrontándolo vivencial y teóricamente. La cuestión disputada de malo es lugar privilegiado para nuestra pregunta. ¿Por qué y cómo puedo querer el mal, lo malo, a sabiendas y quedar tranquilo? Y sin estar mal hecho. Y habiendo una posibilidad a salir adelante. La respuesta de Tomás profundiza la línea agustiniana de la causa deficiens con la originalidad propia de Tomás, ¿no? El mal que hay en el hombre no es que yo esté mal hecho, sino que distingue en la elección como dos momentos, uno que es más de la cabeza, que sería el mirar lo bueno de mi acción y medir mi acción conforme a la justicia, y ya el momento que correspondería a la voluntad de elegir, a ejecutar la acción, buena o mala. El primer momento no es un momento que sea, por decirlo así, naturalmente necesario que mi inteligencia esté siempre operando y viendo todo eso, sino que corresponde a la voluntad que impera sobre la inteligencia, tiene dominio, impera, ¿no? Poder decirle no mires, no uses la regla. Leo el texto de Tomás, porque ya el tiempo apremia, que yo creo que en el fondo es bastante claro. En todas las cosas en las que una debe ser regla y medida de la otra, el bien en lo regulado y medido procede de que se ajusta y conforma con la regla y medida, mientras que el mal viene de no regularse y ajustarse. Luego, si un artífice que debiera cortar una madera rectamente de acuerdo con una regla, no lo hiciera correctamente, lo que sería cortar mal, este mal corte estaría causado por este defecto, que el artífice procedió
sin regla ni medida. De modo que semejante la delectación y todo lo demás en las cosas humanas debe medirse y regularse según la regla de la razón y de la ley divina. Luego hay que presuponer en la voluntad el no emplear la regla de la razón y de la ley divina antes de una elección desordenada. Es decir, ¿hay un error? ¿Hay un fallo? ¿Estoy mal hecho? No. Quiero. Es un querer. Es un querer. Es un amar o un no amar. Es un desamar, ¿no? Y yo creo que ahí Tomás da en el clavo al poner el punto en la libertad. También lo hacen otros. Zubiri también, en su contexto, en el curso sobre el mal, pone también el punto en la salvar la libertad del hombre, ¿no? Pero yo creo que Tomás afina ahí muchísimo, ¿no? Bien, el riesgo es entender a Tomás a veces de manera intelectualista o entender a Tomás a veces aquí de una manera en que el esfuerzo humano sea el que está ahí, ¿no? Bien, el mensaje de Arendt, ya para... No avanzo el texto. Y no protestáis. O estáis dormidos o sois demasiado buenos. Una de las dos cosas. Ahora no vale como cuando la conferencia es en otro idioma decir es que no entiendo el idioma. No, es que a veces los temas filosóficos son duros, ¿eh? Por apasionantes, ¿no? Bueno, esta es la... Vale. Bien. El mensaje de Arendt. Vela al hombre, vela. Estate en guardia. No te duermas, ejerce tu racionalidad. Hazlo socialmente, hazlo políticamente. Si es necesario, objeta en conciencia. Si es necesario, desobediencia civil. ¿Y desde dónde lo hago si yo estoy metido en una sociedad que es capaz de banalizarme? Hay muchas preguntas en Arendt, ¿eh? Aunque yo creo que apunta, enriquece también mucho, ¿no? Kant es todavía un vela todavía más, un vela y estate en pie, de rodillas, lo que haga falta para mantener esa intención pura, para que la mala inclinación no te pueda. Pero esa mala inclinación está en mí, yo no puedo hacerme cargo de ella. Incluso me puede plantear un problema para entender mi propia salvación. ¿Puede Dios salvarme de mí mismo sin que yo deje de ser mí mismo? Si lo llevo al extremo, para los teólogos, ¿no? Porque si es natural en el hombre la inclinación mala de la voluntad, la tendré que tener siempre, ¿no? O dejaré de ser humano. ¿O qué pasa aquí, no? O sea, son puntos del pensamiento que están ahí, ¿no? Bien, Tomás coincide, yo creo que con ellos, están los tres muy cerca en el punto, ¿no? La irracionalidad, el no mirar, el no usar la regla, ¿no? El desistir, ¿no? Sin embargo, las cosas ahí son muy bonitas, ¿no? Bueno, pues aunque estén ahí y aun con Tomás, yo creo que sigue en pie el misterio. Sí, soy libre, sí, estoy bien hecho, sí, soy responsable, pero ¿hasta dónde? Hay atenuantes, sin excusas. ¿Cómo y por qué el hombre puede llegar a ser responsable de un mal de unas dimensiones suprahumanas? Sigue en pie. Pero en parte sí, y tengo que reconocerlo. ¿De dónde este mal en mí? ¿De dónde la inclinación que Kant sí capta, aunque la naturalice? ¿De dónde que yo elija el mal? ¿Basta mi libertad? Esa serpiente que Ricoeur en un principio ve como una proyección en clave casi psicoanalítica, una exteriorización, ¿no? Pero que en el Génesis remite a un origen no humano de la tentación, cuestión teológica, o algo que se abre también desde un pensar filosófico que incluso el mismo Platón en el mito del hombre esférico deja entrever. El hombre, hay algo en él y en su poder ser tentado por el mal que no procede de él mismo, de alguna manera. Está ahí esa pregunta abierta, ¿no? No se puede integrar en la razón porque es libertad. Vela, voluntad, voy a acabar con unos párrafos que ya refiero a Agustín, ¿no? En el fondo nos están diciendo vela, voluntad, mándame querer. Y dice Agustín, porque si fuera la voluntad toda entera y perfecta, no tendría que mandar querer, porque esta voluntad actual o este querer ya estaría hecho, pero tiene que mandar querer. El misterio sigue ahí. Es verdad, no sabemos lo que hacemos, ni siquiera cuando decimos Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado.
no lo sabemos del todo. Y eso nos salva, pues deja la puerta abierta a la redención, a la sanación, al poder decir lo siento y a abrirnos al don y a la gracia. Velad, sí, velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Muchas gracias, profesor Antúnez. Ahora, a continuación, si dejamos de compartir pantalla, podemos tener con nosotros al profesor doctor don César Redondo Martínez, que es profesor invitado colaborador en la Universidad San Dámaso y que también ha estado hasta este año colaborando en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Toledo como profesor de Filosofía y Teología. Tiene la plaza por oposición pública de funcionario de carrera en especialidad de Filosofía y actualmente es docente en el Instituto de Enseñanza Secundaria Azarquiel en Toledo. Es doctor en Teología Dogmática y Sistemática y ha escrito diferentes artículos de temáticas filosóficas y teológicas y entre sus libros querría mencionar aquí El Dios inexistente y Origen, Constitución y Destino del Hombre según Pedro Laín Entralgo. Hoy va a deleitarnos con una disertación sobre la personalidad del mal. Les dejo en sus manos. César, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, bien, voy a compartir pantalla. Agradezco la invitación y la oportunidad. Cierro esta jornada con gusto. A ver, un momento. Bien. Un momento. Okay. Bien, no sé si ya lo tenéis a la vista. Sí, se ve, pero si lo que no está es como con pantalla completa. Vale. Eso es. Ah, sí, más bonito. Un momento. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues me corresponde hablar de lo que he llamado, en unos términos poco habituales, la personalidad del mal. Y bueno, fundamentalmente voy a seguir este guión en el que, como es habitual, pues introduzco la cuestión, luego lo contextualizo en una serie de planteamientos, como veis ahí, insuficientes, desde el campo teológico, desde el campo filosófico, pasando por la omnipresente cuestión que plantea Epicuro también en relación al mal, aunque también volverá a aparecer en relación, por ejemplo, a la petición, a la oración de petición a los dioses, cuál es el parecer de Epicuro, donde también se pueden reflejar y cuajan las diversas ideas o las diversas corrientes que he ido presentando, que voy a ir presentando a lo largo de la ponencia. Y bueno, unas conclusiones finales para intentar dar algunas pistas de solución a este respecto. Una inversión relativa, ya veremos qué significa eso, y plantear frente a esta personalidad del mal una personalidad del bien, haciendo emerger una idea, una realidad de la persona, de la personalidad, pues consistente también para poder afrontarlo, también desde una perspectiva epistemológica, en perspectiva fenomenológica, en una fenomenología dialógica, como veis ahí, con una conciencia agradecida de la realidad y del bien que es uno mismo, para poder así responder efectivamente a esta cuestión tan difícil y tan compleja. Pues sin más, paso al primer punto, que evidentemente, como hemos dicho y pensamos todos, la cuestión del mal, del dolor, del sufrimiento, es un tema muy difícil de abordar, de sistematizar y que tiene evidentemente pues serias repercusiones.
Lo que hay que subrayar, me parece, desde el principio, que yo creo que es algo que también tenemos todos claro, es que para nosotros, para el ser humano, el mal no es la realidad más radical ni la más decisiva, en comparación a las experiencias que podemos tener de bien y belleza, de la verdad, del amor, pues como pongo ahí, pues eso lo supera evidentemente con creces, ¿no? Es mucho más apasionada esas experiencias, más buscadas, más deseadas, y sin embargo, pues para algunos o para muchas personas, como así lo ha sido, y nos puede también suceder a nosotros, la experiencia del sufrimiento del mal puede llegar a ser una experiencia decisiva y sentirse como una experiencia muy radical. Esto se debe a que cuando surgen esas experiencias trágicas y terribles, en esos momentos surgen evidentemente juicios a veces definitivos sobre el sentido o no de la vida humana y también sobre el fin último del obrar moral. Póngase el caso reciente de la cuestión de la aprobación de la ley de la eutanasia. Una idea de la persona, una idea radical del mal en la persona, una despersonalización de la persona, implica un juicio definitivo sobre la vida humana y su sentido. En este sentido, valga la redundancia, es cierto que Aristóteles ya había señalado que el dolor, en la Ética Nicomaquea, que el dolor saca de quicio y destruye, o podríamos decir, podría destruir la naturaleza, evidentemente, de quien lo padece, ¿no? También García Baró también ha apuntado en varias ocasiones que el mal, el sufrimiento, puede ser destructor de sentido. Posee un marco propio, evidentemente, como cualquier otra cuestión. Y dada su complejidad, pues está sujeto pues, a múltiples matizaciones y un montón de perspectivas y que muchas veces se enfrentan unas a otras. Es difícil a veces, en base a las experiencias que pueda tener cada uno, el hecho de encontrar un hilo conductor o una armonía entre los diversos planteamientos que cada uno puede tener o sus diversas experiencias, ¿no? Y además tiene otra característica importante, y es que a veces cuando se nos da esa experiencia terrible de sufrimiento queremos una respuesta inmediata, queremos una respuesta inmediata y satisfactoria, que evidentemente en ese momento sobre todo es generalmente imposible si lógicamente careces de un soporte, de unos mimbres ya en ti que puedan hacer soportable la experiencia de manera que uno no caiga, se hunda en la desesperación. De manera que son experiencias tan personales que podríamos decir, y aquí es donde aparece de las tres que voy a enunciar en relación a la personalidad del mal, una primera forma, ¿no?, de la personalidad del mal. Aparece como una forma, como una personalidad propia, en el sentido de que es el momento subjetivo del mal, es decir, el modo en el que cada uno lo vive y responde. En ese momento el mal toma como una forma propia, como una personalidad propia, como una expresión propia. De tal manera que uno puede decir soy malo, estoy enfermo o sufro, etc. Como también puede decir soy bueno, y siempre hace referencia a una experiencia propia del propio mal. En este sentido es inobjetivable. Y es también lo que no se ha tenido en consideración, por ejemplo, y vuelvo al caso de la eutanasia. ¿Hasta qué grado uno puede objetivar que le duele, que sufre, ¿no? Hay casos que evidentemente son palmarios, ¿no? Pero que estamos ante una cuestión en la que depende de cómo se ha personalizado, es decir, cómo se expresa en cada uno el sufrimiento y el mal, pues establecer un criterio concreto y objetivo pues es tremendamente difícil. Otro aspecto importante dentro del marco propio es que el mal siempre se experimenta desde el bien que es uno. Yo creo que esto se ha repetido en más de una ocasión, es decir, desde lo mío propio, desde quien soy. Está el mí, pero nunca, en cualquier caso, nunca será todo lo que soy yo, todo yo. No lo va a ocupar nunca del todo.
De manera que estas características, estas complejidades, estas entrañas que tiene la cuestión del mal, pues hace imposible que se pueda afrontar como una cuestión meramente científica, de cálculo, o que uno pueda hallar ciertamente una fórmula racional, irrebatible, incuestionable y que disuelva todos los problemas y los casos cuando una persona se encuentra ante una situación de sufrimiento. Desde otro punto de vista, podemos considerar el mal como objeto y, como hemos dicho ahora, pues también en un sujeto, ¿no? Es cierto que el mal, en cualquier caso, en el contexto en el que se le vincule, siempre se le asocia a la caducidad, siempre se le asocia a la fragilidad, pero está revestido, como diría Paul Ricoeur, de una cierta simbólica, ¿no? El hecho mismo de que yo utilice la expresión personalidad del mal, sobre todo en la segunda de ellas, de la que trataré más adelante, pues tiene un carácter metafórico, ¿no? Tiene un carácter simbólico, pero apunta a una experiencia real. Entonces, desde este punto de vista, de una simbología, de una simbólica del mal, como decía Ricoeur, parafraseándolo, como objeto del pensar, el mal se nos presenta con una apariencia de estar revestido de inmortalidad. Es decir, porque al menos desde que un individuo o desde que el primer individuo siente, incluso desde que los animales sienten, pues ha aparecido como tal la experiencia del dolor, por lo menos, ¿no? Está omnipresente, siempre ocupa un espacio y siempre está como una espada de Damocles en el sentido de una amenaza. Entonces, en este sentido, parece que como el mal como objeto, a la hora de vivirlo, de pensarlo, pues tiene una proporción de inmortalidad, entre comillas, simbólicamente, ¿no? Y al mismo tiempo con una pretensión de omnipotencia, porque parece que va a destruir, parece que además cuando es intenso, cuando es terrible, cuando se apodera de todas las facultades de uno, del sentir, parece que va a poder con todo, ¿no? Y desde el punto de vista del sujeto, es decir, el mal se da en un sujeto, pues esto es posible, sobre todo considerándolo desde el punto de vista humano, que es el que se hace la pregunta por el mal, porque es el ser humano quien toma una conciencia temporal y moral del mal, ¿eh? Lo hace a través de una nología de lo temporal, en el sentido de que soy capaz de situar temporalmente y también en el espacio el mal, el sufrimiento, hacer incluso una historia del mal, un análisis del mal, cuando aparece, cómo se da, a quién se da, cómo se ha dado. Ese aspecto sociotemporal se presenta al sujeto para ser pensado, es decir, una analogía, un pensamiento que siente y que es capaz de ir en la cosa sentida hasta sus últimas consecuencias. Eso es una capacidad humana. Luego, la segunda analogía que puede hacer el sujeto es una analogía moral, evidentemente, es decir, es un análisis moral, tanto en el sentido de un mal físico que se sufre y en el que uno experimenta que se le arrebata un mal, como desde el punto de vista del mal que se infringe en sentido ético, ¿no? Y la última es esta analogía del sentido, que engarzaría con lo que voy a decir en las conclusiones finales, que sería una fenomenología dialógica, pero que para ello es necesario encontrar previamente que el mundo no está revestido de una contradicción. De tal manera que desde esta analogía o desde estas nologías, utilizando la expresión zubiriana, orteguiana también de inteligencia sentiente, pues hay una inteligencia sentiente del mal. Y nos damos cuenta que el sufrimiento, no cabe duda que es un asunto de mortales, en rigor de una inteligencia efectivamente sentiente, que puede entender lo que siente. En este sentido, dolor y sufrimiento son dos facetas del mal que se dan sobremanera en el ser humano. Pero bueno, como señala Armin Kreiner en Dios en el sufrimiento, evidentemente sin seres sensibles pues no habría mal. Claro, ¿a qué se debe esto?
pues igual que lo bello y lo feo, pues no se constituye por la mera existencia de los objetos, sino que bello y feo adquiere esa cualidad por medio de quien lo contempla. Y de este mismo modo el mal pues resulta solo aplicable a seres vivientes que pueden experimentarlo, es decir, que toman de alguna manera, aunque sea una conciencia meramente sensitiva, pero que en el ser humano lógicamente es más compleja. También señala Kreiner que el mal, una vez que aparece en nuestra realidad, considerándolo, por ejemplo, como mal físico, pues tiene como un doble efecto en la mirada, ¿no? Puede considerarse una inundación en la que las personas pierden su vivienda y personas que pierden la vida, y eso evidentemente lo calificamos como un mal. Y sin embargo, pues en un sistema solar sin vida, pues hay una explosión tremenda de una estrella que con unas proporciones gigantescas, y eso nadie lo consideraría como tal un mal, ¿no? Entonces siempre hay una referencia, es decir, hay un carácter relativo del mal a la persona que lo vive o desde la perspectiva que tiene, ¿no? Claro, este doble efecto lleva a la cuestión que siempre aparece en una reflexión de teología natural, de Teodicea en concreto, que es la cuestión de la providencia, ¿no? Sobre todo cuando se asocia a cómo se reparten los bienes y males, ¿no? Es decir, algo que Averroes pensaba que ya formaba parte también de la realidad y que nos hace preguntarnos en esas preguntas famosas que recoge Boecio, de dónde proceden los males y los bienes y cuál es el papel, cuál es la presencia de Dios, cómo puede justificar Dios realmente la presencia del mal en el mundo, ¿no? De tal manera que cuando se interpela a Dios en una cuestión como esta, pues dice John Hick en su obra El mal y el Dios amor, que evidentemente cuando aparece Dios en escena, pues la pelota está en el tejado de los creyentes. Claro, tienes que justificar cómo es compatible la existencia bondadosa de Dios y del mal sin que incurramos en una contradicción, ¿verdad? Pero claro, John Hick en lo que no tiene en cuenta es que no es solo un asunto, es decir, Dios no solo es un asunto de creyentes, sino que en esta cuestión del mal, Dios es un asunto también de no creyentes, porque sin Dios el mundo queda sometido a un necesitarismo, ¿no? A un determinismo, a una mezcla, a un vínculo, a una conexión entre el azar y la necesidad. Entonces, un mundo con o sin finalidad es un asunto que da que pensar y tiene que dar que pensar tanto a creyentes como a no creyentes. De tal manera que la tarea que tenemos es situar en última instancia la relación o cómo establecer la relación entre una necesidad física, las diversas y variadas situaciones de bienes y males que surgen, Dios en medio de todo eso, Dios personal o Dios impersonal, qué idea de Dios tenemos y si realmente es creador o es libremente creador, ¿no? Es decir, ¿qué personalidad es Dios ante el mal? Y si no existe y todo está sometido al azar, entonces la cuestión estriba en necesidad, en el sentido de necesitarismo o persona. De tal manera que aquí aparecen, me detengo en la insuficiencia de algunos modelos teológicos, que son esos tres, ¿verdad? Un Dios personal pero arbitrario, que estaría representado sobre todo por el voluntarismo teológico de Guillermo de Ockham y que podríamos hacer una analogía también hoy día con lo que entendemos con el consecuencialismo moral. O bien podemos entender un Dios impersonal y también arbitrario, con lo cual entraríamos dentro del tema del destino, el determinismo, una necesidad azarosa, aleatoria, o bien en el terreno de las propuestas de la teología radical, de la muerte de Dios, que plantean un asunto en clave también dialéctica muy hegeliana y de corte con la intención de una neortodoxia protestante,
en relación a la presencia o no de Dios en el mundo, en relación a cómo Dios afronta el mal en el mundo. Entonces, respecto a la primera, intentando ser muy breve, un Dios personal pero arbitrario deja, como decía, en un voluntarismo divino que se declina en función de una separación excesiva entre potencia absoluta de Dios y potencia ordenada. Es decir, aquí el acento se pondría únicamente en la potencia absoluta de Dios, porque lo bueno y lo malo correspondería simplemente a lo que Dios quiere o no quiere, ¿no? Sería un Dios impasible, no querría ser verdaderamente pasible o ser compasivo sin medida, no querría serlo de una manera determinante y permanente, ¿no? Entonces, con esta propuesta, el hombre ciertamente queda en el mundo, nunca es contemplado como un fin y sí siempre aparecería como un medio. De este modo, no todos los hombres alcanzarían su fin, ni podrían alcanzar tampoco la comprensión de cuál podría ser el fin del actuar de Dios sobre los hombres, ¿no? Porque está sujeto al cambio, ¿no? A la potencia absoluta de que la voluntad divina cambie y lo bueno y lo malo cambie, ¿no? De tal manera que todo es voluntad, todo está en la voluntad de Dios, pero nada en las cosas. Es decir, las cosas no reflejan, entre comillas, constitutivamente el querer de Dios. No hay una participación de la ley eterna en las cosas. Las cosas no son capaces, porque Dios no las crearía así, de ser participación. Es decir, al no haber analogía del ente, al no haber analogía del ser, las cosas, el mundo, nunca puede ser consistente, siempre está en un estado de permanente alteración. Por eso, al cambiar constantemente su sentido último, el hombre queda en ese mundo absolutamente sin sentido. Cuando se pone el acento en la voluntad, todo en la voluntad y poco en las cosas, o en el ser humano, pues se asemeja efectivamente al consecuencialismo moral, porque evidentemente no importa la naturaleza del acto o a qué va dirigido el acto, sino simplemente la intención o las consecuencias del acto. De tal manera que sería una reedición, sin ningún lugar a dudas, una traslación del carácter arbitrario de la voluntad de Dios a la voluntad del hombre, ¿no? Que también, por ejemplo, se ve en muchas de las reflexiones ilustradas respecto de ciertos planteamientos políticos y morales, ¿verdad? El segundo, el Dios impersonal y arbitrario, pues al ser impersonal, pues obraría autosometido a un automatismo, pues regido también por una necesidad aleatoria, de tal manera que todo quedaría igualmente sometido a una suerte de combinación entre necesidad y casualidad. Entenderían a Dios como una encarnación del destino y sería un Dios impasible, sobre todo por ser impersonal. De modo que los males del mundo escapan, por ser impersonal, a su juicio y criterio, es decir, a su autoconciencia, porque en principio carece formalmente de ella. El tercero, la propuesta de la teología radical de la muerte de Dios, el punto de partida es que en un mundo ateo y secularizado, azotado por el horror, plantean en un sentido dialéctico que lo profano, es decir, lo que se opone a Dios, que es lo profano, que sería el momento de la negación, de la antítesis, hay que asumir eso profano sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha muerto. Dios está ausente en el mundo. Entonces, el motor, dijéramos, el impulso de la presencia de Dios en el mundo es que el cristiano se vuelva ateo. Es decir, secularice totalmente la fe, se identifique totalmente con lo profano para tener la esperanza de un nuevo advenimiento de Dios al mundo donde todo, dijéramos, resucite, ¿no? Piensan que esta debilidad de Dios, de un Dios que sufre, es donde podemos encontrar una verdadera ayuda contra el sinsentido, y lo plantean esta debilidad y esta impotencia como una expresión de que está con nosotros pero ausente, ¿no? Una especie de identidad de contrarios muy hegeliana, con la que intentan representar una solución ante el mal.
pero es un Dios impotente. Por consiguiente, sin más remedio, decía que es un Dios que es impotente realmente ante el mal y sin más remedio que ausentarse del mundo abandonándolo a su suerte. Es decir, que la respuesta de Dios ante el mal no es otra que la respuesta de un hombre derrotado por un mundo sin Dios. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con este planteamiento, con este trípode de imágenes de Dios? Pues si lo contrastamos haciendo un breve receso, ¿no? Como un pequeño parón en las famosas propuestas argumentos de Epicuro, pues vemos que podrían encajar cada una de estas imágenes o ideas de Dios con las objeciones en principio que pone Epicuro. Resumiéndolo, la primera, la de que dice Epicuro, que conocemos el argumento por Lactancio, Dios quiere suprimir los males y no puede, con lo cual no sería omnipotente. Entonces, esto le correspondería a la teología radical de la muerte de Dios. Es impropio de Dios, una debilidad impotente, con lo cual no valdría. El segundo argumento de Epicuro, Dios puede y no quiere, Dios puede eliminar el mal, pero no quiere, con lo cual no sería bueno, pues evidentemente eso le correspondería al modelo de un Dios cuya actuación es arbitraria, pero que es un Dios personal. Esto tampoco convendría a Dios. La tercera es que Dios ni puede ni quiere suprimir el mal, con lo cual no es ni omnipotente ni bueno, pues correspondería a un Dios impersonal y arbitrario, que se expresa por la necesidad, el determinismo del mundo y que quedaría también sin una ordenación racional. De tal manera que, como decía, para cualquiera de los tres, al no considerar la analogía del ser, los seres del mundo nunca son lo que el querer divino pone de manifiesto. Es decir, Dios no pone nada de sí en el mundo. De ahí que pueda ser inestable, como decía, e inalterable. El mal sería solo un asunto humano y nunca podría ser un asunto de Dios, realmente, ni siquiera en la teología de la muerte de Dios. La cuarta argumentación de Epicuro, porque las tres implicarían que Dios no existe, porque no cumplen con las condiciones, es que si Dios puede y quiere suprimir el mal, lo cual convendría a él, a la noción de Dios, entonces, ¿por qué no lo suprime? Con esto señala el camino, concentra toda la fuerza especulativa, pero tenemos que caer en la cuenta de que, aunque esta cuestión no pudiera ser resuelta, no por eso se habría de concluir que es imposible la existencia buena y omnipotente de Dios. Es decir, incurriríamos en una falacia ad ignorancia. Como no lo sé o como no lo entiendo, entonces es falso o es imposible, ¿no? Entonces, en sintonía con lo que indica Epicuro, poder y querer suprimir el mal solo conviene a Dios. De tal manera que la tarea y el reto que presenta nos pone en un discurso que efectivamente puede continuar. Y es aquí donde aparece la segunda forma de la personalidad del mal, puesto que el escenario que tenemos o que hemos enunciado a través de esos tres modelos teológicos es que, si bien Epicuro se opone al determinismo, al destino, pero también se opone, como dice en la carta a Meneceo, a una intervención de Dios en los asuntos humanos. De tal manera que se había dicho que Dios, que cumple la noción de Dios, es decir, que puede quitar el mal y de que quiere quitar el mal, ¿por qué no lo suprime? Evidentemente, si no tiene que intervenir en los asuntos humanos, porque Epicuro piensa en una autonomía, en una autarquía del individuo, que se basta a sí mismo, entonces el mal siempre va a estar presente en el mundo, con lo cual incurre en una contradicción. El mal quedaría todavía envuelto con sus consecuencias dentro de un sistema regido por esta combinación y conexión entre el azar y la necesidad, lo cual lleva a una serie de planteamientos o análisis filosófico-científicos. De tal manera que esta sería la segunda forma, enunciada de manera metafórica, de la personalidad del mal. Es metafórica, pero es efectualmente real. En ellos, la unidad sacrifica las partes, ¿no?
parece que las partes son residuales. La unidad lo ocupa todo y todo quedan como partes, incluido el ser humano, impersonales, absorbidas, difuminadas por el todo. De tal manera que en estos modelos ahora filosóficos científicos, en los que intentaré de una manera lo más breve que pueda plantear cómo en cualquiera de los tres coinciden ante el mal, en la cuestión concreta que nos ocupa, la conexión entre necesidad y casualidad y azar, tanto en el dualismo como en el monismo hegeliano, como en los monismos materialistas dialécticos, algunos planteados en claves, podemos decir, pseudocientíficas. El primero, el que correspondería, que el ejemplo más claro sería Platón, en la línea de Epicuro podríamos decir que en Platón Dios quiere eliminar el mal, pero no puede. Para Platón y en general para cualquier dualismo, la materia se va degradando a medida que Dios se ve incapaz de retenerla para el bien, ¿no? Y todas estas reflexiones sobre todo son de las obras del Timeo y del Político. En palabras de Platón, nuestro universo durante un cierto tiempo, Dios lo guía personalmente y lo conduce su revolución circular, mientras que en otros momentos lo deja librado a sí mismo, porque es un ser viviente y ha recibido desde el comienzo una inteligencia que le fuera concedida por aquel que lo compuso. Fin de la cita. Es decir, que al principio todas las partes del mundo estaban distribuidas, dice Platón, entre dioses que las gobernaban. Entiéndase dioses, seres intermedios, ¿no? Con las propiedades también de las ideas platónicas. Incluso los animales estaban distribuidos por razas y además estaban a cargo de pastores divinos, de divinidades inferiores, que dice que personalmente las apacentaban, de modo que ningún animal ni criatura salvaje devoraba a otros, ni existía guerra ni ningún tipo de discordia. Pero cuando esas divinidades subordinadas sueltan el timón, dice él, del universo, todo queda abandonado. Por tanto, la involución de la materia, esta marcha retrógrada de la que habla Platón, es algo connatural a la materia y dista mucho del comportamiento siempre idéntico a sí mismo que conviene solo a los más divinos de los seres. Lo más sorprendente es que, siendo la divinidad absolutamente buena en Platón, sea incapaz, y así lo dice él, de evitar lo que en realidad no quiere. Es la materia la que plantea esa resistencia, esa necesidad, poniendo de manifiesto que efectivamente Dios no es omnipotente. El motivo de que esta necesidad de la materia plantee cara a Dios se debe a que Dios nada puede hacer contra el destino y el deseo innato que hacen que el curso del mundo dé marcha atrás. El mundo, por lo tanto, queda de un modo residual. Respecto a la segunda, que lo ocuparía sobre todo la dialéctica hegeliana, sucede prácticamente lo mismo desde otras perspectivas. El mundo, en los idealismos filosóficos, románticos sobre todo, someten al mundo a una necesidad impertérrita de una dialéctica de contrarios, ¿no? Con la diferencia respecto de Platón, que ahora ninguna parte puede ser considerada residual. ¿Por qué? Porque en el ritmo triádico de la dialéctica, afirmación, negación y negación de la negación, tesis, antítesis, síntesis, todo es válido. El mal incluso está dentro y cumple la función siempre de un bien. Hegel considera que la sabiduría de la razón dirige los destinos del mundo, considerando que su reflexión es ya una teodicea, una justificación de Dios que, dice Hegel, Leibniz no supo llevar metafísicamente a su término debido a que abordó la cuestión del mal al margen de la reconciliación de contrarios. Esa reconciliación de contrarios tenía que realizarse en y por el espíritu. De manera que lo que denominamos mal no es sino indeterminación necesaria para el curso del mundo. Hegel muestra que todo pende de una estructura impersonal. El mal es aquí negatividad, no ser, pero no en el sentido de privatio boni, es decir, de privación de bien. Pero también en este mundo sometido a una necesidad, Hegel sorprendentemente en la lógica
dice que la casualidad, todo está regido por una necesidad casualidad y que la casualidad carece de fundamento, puesto que es casualidad. Y aún así dice posee un fundamento, aunque es asimismo casual. Es decir, hay una inmediata identidad en todo positiva con la posibilidad. La realidad, dice Hegel, se determina solamente como posibilidad que constantemente se supera. Es decir, para Hegel toda la realidad es una unidad entre lo que él llama real y la posibilidad, y el nexo de unión es la casualidad. Es decir, la necesidad está regida por la casualidad, no por una finalidad. Entonces, este logos idealista es consecuencia de una omnicomprensiva transformación especulativa, como se ha estudiado en múltiples ocasiones, de la herencia luterana, puesto que el mundo se expresa constantemente simul justus et peccator. Es decir, en esta identidad conflictual de afirmación-negación, el mundo está al mismo tiempo justificado y redimido. Y evidentemente siempre hay un fondo, que en esto, como decía José antes en Kant, siempre hay un fondo de corrupción de la naturaleza, pero que está sometido, esta oposición, esa antítesis, esa negación, sometido a un ritmo dialéctico. Por último de estos 3 puntos, no me voy a detener demasiado, esta dialéctica idealista se transfiere a una dialéctica física, pero ahora en sentido materialista. Y esto funda, resumiéndolo mucho, pues una imagen, dijéramos, de la realidad en la que se explica sobre todo desde el punto de vista de sus funciones cuánticas, en las que son aleatorias y que genera una nueva física. Una nueva física que incluso algunos se han atrevido a hablar del mal cuántico. Es sorprendente que haya en la actualidad, por ejemplo, Diarmuid O'Murchu, un sacerdote irlandés, publica en 2004 una obra que se titula Teología cuántica, implicaciones espirituales de la nueva física. Y evidentemente el modelo de explicación es el modelo cuántico, revestido también con muchas de las características del pensamiento hegeliano y en definitiva, por sintetizar, habla que el mal cuántico, las contrariedades al final en el universo como que lo reabsorbe, ¿no? Que lo malo es haber divinizado el mal y que, bueno, pues hay que imitar al universo en esta unificación de lo positivo y de lo negativo. Hay que adoptar a su imagen esa actitud, esa oscuridad de la oposición que se manifiesta en el universo y que hay que integrar, ¿no? Esto... Perdona, es que ¿sí? ya hemos superado el tiempo. Para poder tener un poquito de diálogo, ¿puedes ir acabando, por favor? Sí. Perdón. Bien, gracias. En este modelo cuántico también hay una causalidad de la casualidad. También eso conlleva a plantear el libre albedrío como una ilusión, como una imagen ilusoria, pero que en realidad no hay causa del libre albedrío, que daría un mundo sin rumbo y dentro de un mundo infinito. En esto también podríamos nombrar desde Freud a Nietzsche. Incluso la misma idea nietzscheana del eterno retorno implica una imagen del universo en el que por más que la voluntad de poder se quiera erigir en principio de realización humana, sin embargo la voluntad de poder en el ritmo del eterno retorno implica ciertamente un modelo necesitarista. ¿Cuál es el saldo final? En palabras, si cogemos el texto del hombre y lo divino de María Zambrano, pues que después de todas las luchas y conquistas del ser humano, al final, pues el ser humano ha quedado afianzado en cosa, una cosa que tiene necesidades, se encuentra el hombre encadenado en la necesidad, pero ahora lo más relevante es que por decisión propia, no porque sea subyugado por otra cosa. Es decir, dice sí a lo que tendría que decir que no. Construye una libertad, pero sometido al rodillo del necesitarismo
físico. Esto conlleva a tener que hacer, en palabras también de Nietzsche, pero en un sentido totalmente diferente, una inversión, ¿no? Una umbertum, pero relativa, porque evidentemente por muy buena actitud con lo que se afronte el mal, el sufrimiento, el mal está ahí. Es decir, podremos comprender el sufrimiento, le podremos dar un sentido, pero el sufrimiento está ahí. Sin embargo, ya hacerlo así implica una inversión relativa. De manera que, os pongo ahí un texto de Zubiri, claro, dice, la realidad finita, pues, en tanto que producida por Dios, tiene el sentido de ser gloria y la condición de ser eo ipso un bonum. Si por imposible la voluntad creadora no fuera ni inteligente ni libre, es decir, si no fuera intencional, el mundo tendría realidad, tendría nuda realidad, pero no tendría nunca carácter de bonum. Por eso, al mal, a estas personalidades, a esta forma, a este aspecto triforme, metafórico en algún caso, simbólico del mal, pues ante el mal una personalidad del bien. Y esto lo centra en la cuestión de la libertad, en la que, por ejemplo, Plantinga dice que, claro, plantear un mundo donde no haya libertad es excluir en el hombre uno de sus mayores bienes, que es la libertad. Por lo tanto, el mal no se podría solucionar eliminando del individuo la libertad, ni siquiera obligándolo, como dice Mackie, en el milagro del teísmo, a elegir necesariamente el bien. Claro, la tercera forma es el mal moral. Entonces, ¿hasta qué medida Dios es responsable de permitirlo, ¿no? Y claro, Kreiner, de nuevo, dice que si Dios no nos crea libres, no asume ese riesgo, entonces, porque hubiera sido mejor para él, pues de eso se tendría que seguir que Dios no existe. Es decir, si hubiera sido mejor para él, no hubiera creado el hombre. Si el hombre existe y hubiera sido mejor para él no hacerle libre, pues entonces es que Dios no existe, ¿no? César, por favor, Sí, unas palabras conclusivas. sí. Bueno, recapitulando, es inevitable un orden físico, puesto que todo el hombre ha aparecido en un universo físico en cambio, afirmando que es necesaria la libertad divina y humana, y también otro punto que no he podido abordar, que es el de las peticiones. Dios no podría satisfacer en el mundo todas las peticiones, entonces se abre la realidad, en la misma realidad, la oportunidad de entender que el mundo no está sujeto a la contradicción ni a la necesidad, y que eso abre ciertamente la posibilidad de encontrar un sentido, una analogía del sentido, sobre todo compartida en la reciprocidad, una comunidad, dijéramos, del sentido en el que el intercambio, la reciprocidad, la dialogicidad entre el bien propio y el del otro puede ser la oportunidad idónea para poder construir desde lo personal, no desde las cosas, el mundo del sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Y como estoy en multirol o multitasking, me toca hacer de organizador, antes de que David modere el diálogo, pido a los ponentes que quieran intervenir y que están online, que en el momento de hablar activen no solo el micrófono, sino también la cámara. Gracias. muchas gracias, profesor Redondo, por su ponencia. Lamentamos que le hayamos presionado, pero estábamos con la expectativa de poder ver esto un día publicado, con la esperanza de que algún día podamos leer todo lo que se nos queda aquí por decir. Sin embargo, ahora tenemos esta oportunidad preciosa de poder dialogar con tantas sugerencias como han planteado los profesores Tirado, Martínez, Antúnez y Redondo en estas últimas ponencias,
y mesa redonda para ahora discutir entre todos. Entonces, quien quiera pedir la palabra entre los presentes y los que están online pueden hacer sus comentarios a través del chat o preguntas. Yo las leo en voz alta. Entre los ponentes que se encuentran, bueno, como profesor Redondo, pueden hablar también con la cámara y directamente responder, sobre todo los que han intervenido en estas últimas. La pregunta hay que dirigirla no a todos, sino a Secretaría, Organización. ¿De acuerdo? Gracias. Hay una pregunta de Rosario ahí. Sí, hay una pregunta ya de Rosario que pregunta a Víctor, la profesora Rosario Neumann de la Facultad de Filosofía. ¿Se puede encontrar una analogía en el orden de lo espiritual con el orden de lo corpóreo en relación a la belleza en virtud de su resplandor? Aquí parece una referencia, me viene con Alberto. Me parece que en la tradición filosófica se ocupa el término luz para referirse a las realidades espirituales justamente por su capacidad de resplandecer. Bueno, es un asunto realmente... O sea, ella está refiriéndose, claro, a la posibilidad de una belleza invisible, sería la belleza del alma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este tema que es apasionante, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo se puede decir fácilmente, la tradición lo ha dicho, que hay una especie de esplendor, resplandor, porque el re añade algo, por ejemplo, se puede decir de la unidad del cuerpo en las partes. O sea, se puede decir que la belleza corporal es una especie de actualidad, diría Zubiri, de la unidad en cada una de las partes. Y aquí retomaríamos una cosa que ha perdido la estética actual en parte, que es la teoría de la armonía. Esto se podría trasladar al alma como al espíritu, como bueno, y luego, claro, hay un resplandor, además, que esto es continuo, ¿no? Que esto ha vuelto a salir ahora, ¿no? En el contemplador. O sea, habría como una especie de resplandor ontológico de la unidad del cuerpo en cada una de sus partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues uno de los personajes que aparece en Freaks, ¿no? Que es una persona negra, pero que no tiene ni brazos ni piernas, se mueve balanceándose y enciende los cigarros con la nariz y con la boca. La obra de arte hay que verla sensiblemente, ¿no? Pero claro, en el caso del alma, el problema que yo planteaba, Rosario, era en relación a la bondad. Claro, la bondad, es decir, se podría decir en el alma que la unidad del alma explende las tres dimensiones del alma, que serían la inteligencia, el sentimiento y la voluntad, ¿no? Y la unidad sería algo así como el centro del alma, lo que yo creo que la filosofía moderna trascendental ha llamado el yo trascendental, ¿no? Sí, pero claro, el problema que yo me estaba planteando, esto sí se podría plantear, Rosario, creo yo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Y entonces habría como una especie de belleza ontológica del alma en sí misma, ¿no? Lo que pasa es que, como se ha dicho ahora, parece que la belleza acontece en el aparecer, ¿no? Se puede decir, ¿no? Pero claro, en el caso que yo estaba viendo ahí, ¿no? Es si nos fijamos solo en una dimensión, ¿no? Es decir, miras a la Marquise que encarna esta actriz, ¿no? Que decía antes en Las amistades peligrosas, ¿no? Corporalmente es bella, pero realmente tiene una voluntad que es tremenda. En realidad es una hibris de autoafirmación personal y de dominar que está causada por heridas anteriores, sin duda. Eso sería lo que... ¿no? Y claro, eso podría... ¿Cómo definimos resplandor al margen del sujeto, que es lo que yo decía, que es la posición de Santo Tomás? ¿No? Santo Tomás dice que claro, la belleza esta invisible sería belleza para el que la contempla, en tanto que es aprendida por otro espíritu y situada no en la voluntad que tiende a un fin, sino en una especie de contemplación que pone en juego, Kant diría libremente, las propias facultades espirituales, ¿no? Entonces, claro, es que el bien se da intuitivamente como compacto, o sea, es el acto de la bondad, ¿no? Entonces, no sé cómo se podría aplicar un resplandor, a una teoría de la belleza como resplandor a una sola dimensión del alma.
Hay dos preguntas. Bueno, no sé. Están salidas las dos a la vez. Para don José Antúnez. No dejo de pensar, mientras usted exponía, en el caso de Eichmann, si los que hubieran ido en el tren hubieran sido sus hijos, seguramente no habría podido mirar hacia otro lado. Hubiera sido mucho más difícil. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel del amor en esta dinámica de querer el mal? A ver, es un problema muy complejo y muy bien señalado. Yo creo que Arendt, cuando reflexiona ahí, se da perfectamente cuenta de que hay una reducción a cosas de esos seres personales, por lo cual ahí en ese horizonte desaparece el amor, aunque el amor fragmentado siga vigente en otros ámbitos como es el de su familia, ¿no? Entonces, esa reducción está ahí. ¿Cómo es posibilitada esa reducción? Y es una de las cosas tremendas de la banalidad, ya no solamente en el punto más interior de la persona, que es donde yo me he metido un poco en plan bisturí, sino también en el punto más de lo que a lo mejor el Antone señalaba esta mañana, ese rasgo de una sociedad que busca el espectáculo, la distracción, ¿no? Es que en la sociedad que tenías que tener elementos de contraste, elementos que te provoquen al crecimiento personal y ético, que te permitan revisar, que te lleven a tomarte en serio, que te lleven a personalizar las relaciones, te encuentras con que tú a lo mejor dices, uy, esto debe estar mal, ¿no? Y vas a tu grupo de amigos o al baile de oficiales y te aplauden o nadie dice nada y te sonríen y no ha pasado nada, ¿no? Entonces la sociedad se adormece. Claro, esto pasa ahí y ahí es muy visible al cabo del tiempo, ¿no? Por las dimensiones que tiene. Lo tremendo de esto es que es cotidiano. O sea, Arendt, Kant, Tomás, todos, o sea, esto es cotidiano y nos pasa también a nosotros, en nuestros entornos familiares, en nuestros entornos institucionales, en nuestros entornos eclesiales, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Un desafío que hay ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el amor? Lo matas, ¿no? En ese terreno lo matas. No eres capaz de verlo. Podría decir algo, es que me parece muy interesante, porque es que la filosofía actual ha tomado esto de, de la SOAP y tal como universal. Es verdad que ha sido un momento completamente horroroso. En ese sentido, yo me vais a permitir ser un poco crítico, porque es que ahora parece que es palabra de Dios todo lo que viene. Parece que es palabra de Dios todo lo que viene de esta filosofía de después del Holocausto. Y yo creo que hay un problema previo, justamente usted lo está señalando. Porque claro, se habla mucho del Holocausto, pero no se habla, hay profesores aquí en esta casa, de los holocaustos que produjo el marxismo, por ejemplo, en Rusia. De eso se habla poco. Y sin embargo, yo creo que en el fondo hay una causa común, aunque, salvo las diferencias, salvo las diferencias. Hay una causa común que es esta despersonalización en ideología, y esto está pasando ahora, otra vez, esto de lo políticamente correcto, de que las personas, no, por ejemplo, incluso en la práctica de la caridad, yo lo he escrito algún artículo de periódico al respecto, incluso en la Iglesia tenemos que tener cuidado. Se practica una caridad sistemática, social. No, la caridad tiene que ser de comunión, tiene que ser mirando cara a cara. Y estos problemas que pasaron en Alemania pasaron en otros sitios en Europa justamente por esto. Por eso es muy interesante lo de Frick. Claro, antes por lo menos tenían que ver a los monstruos. Nosotros ya no los vemos. Es una sociedad de la anestesia, claro, lo que decía, pero esto viene desde hace mucho tiempo, perdón. Yo con eso estoy absolutamente de acuerdo. Es un asunto ejemplificador lo que ahí acontece, pero simplemente por experiencias mucho más cotidianas, ¿no? Yo, en mi actividad sacerdotal, cuando inicias un voluntariado típico de estos de atención a personas sin hogar por las calles, ¿no? Y tienes ahí a los chavales que vienen de esta sociedad, ¿no? ¿Qué les ocurre? Que empiezan a ver. O sea, empiezan a ver, ya ven un cartón en la calle, en una esquina, puesto de una manera determinada, y ven una persona que adquiere un rostro. Y antes no lo tenían. Yo creo que ese antes no lo tenían es donde también hay una pregunta muy buena, que tiene que ver, claro, hemos hablado de resistencia al mal, de salir, de dónde viene la esperanza. Esta mañana con Jesús salía mucho el tema de la gracia, ¿no? Que yo soy de los que piensan que sin la gracia nada, pero ahí hay muchas gradualidades, ¿no? Claro, si yo, ¿de dónde el mal moral? Ya no, ¿de dónde el mal moral? O sea, si yo estoy instalado ahí, desde el inicio de mi más tierna infancia, en esa mentalidad, en esa sociedad, en esa forma de vivir la institucionalidad que sea, ¿no? En la que la razón de Estado, en cualquiera de sus formas, que puede ser hasta la forma familiar, intrafamiliar, domina y justifica, ¿no?
¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? Se apuntó, no sé quién fue en el diálogo el tema del testimonio, yo no sé si fue Carmen, cuando hablaba de la virtud esta mañana, ¿no? Estaba por ahí sentada, ¿no? El testimonio de alguien que encarne, ¿no? La intersubjetividad, ¿no? El justo que está a tu lado, el papel de la amistad para la posibilidad de descubrir las virtudes, el amigo que está al lado, es decir, el maestro, ¿no? La misma dinámica de la virtud en Aristóteles o en Tomás requiere necesariamente ese papel del otro, ¿no? Pero claro, ese otro, el santo, el profeta, el mártir, ¿quién es, no? ¿Qué fuerza tiene y de dónde le viene, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Si me dejáis, voy a tomarme la libertad para también poder responder a la pregunta, porque me ha interesado mucho la pregunta que has hecho. Espera, voy a acercar más el micro, que si no, no se oye. Entonces yo creo que lo que se relata de Eichmann, el hecho de mirar hacia otro lado, para mí esa actitud en cierta medida no refleja bien el movimiento existencial que implica el ejercicio de la filosofía, porque falta atrevimiento. Es decir, pero un atrevimiento que al final se concreta en la consideración que se da en la propia conciencia de que yo incluso me pueda convertir, en cierta medida, yo mismo me pueda convertir en la causa de la desesperación infinita de otro. Es una idea que tomo de Miguel García Baró que me parece que es muy cierta y muy verdadera. Y creo que en ese mirar hacia otro lado, esa superficialidad de la que se habla, no es que sea tan superficial, es que hay un radicalismo de maldad. O sea, no me atrevo. No me atrevo y ya llega un momento que en la dinámica de la tentación no quiero salir. Es más, quiero hacer sentir, incluso retomando el tema de la víctima, quiero hacer sentir a la víctima que es víctima, ha sufrido el mal, habrá sufrido el mal, pero tu mal es tan idéntico como otros tantos males que han ocurrido en la historia. No estaría tan de acuerdo con la afirmación que ha hecho Víctor Tirado en ese sentido. El acontecimiento del Holocausto ha sido un acontecimiento en sentido estricto. O sea, una persecución sistemática a una raza, no por razones políticas, a una raza, y solamente por ser un pueblo. Entonces yo creo que no estamos entrando en el reino de lo políticamente correcto cuando hablamos del acontecimiento de la Shoah. Estamos hablando de que seamos lo suficientemente valientes como para contemplar ese acontecimiento que ha ocurrido en la historia y que nos está preparando para acontecimientos peores que ese. Ese es el punto en el que tendría una leve discrepancia con lo... Bueno, es un acontecimiento, yo no, eso no lo he negado ni he negado las diferencias. Lo que creo es que hay causas en el fondo a las que no abordamos. Es decir, cuando Eichmann, dices tú, no se atreve porque tiene ya un contexto de millones de alemanes que ya están todos metidos por ahí. Y entonces lo que hay que mirar es por qué se ha producido eso. Igual que está pasando ahora, pero vamos a ver, si es que ahora están pasando cosas muy parecidas. Y todos, y se nos puede decir, y no miras, y es verdad. Es verdad, pero ¿por qué estamos mirando justo ese acontecimiento y no lo miramos ahora? Porque nos resulta más cómodo. O sea, te puedo revertir contra ti lo que estás diciendo. No, es que, claro, porque es que aquí resulta más cómodo ahora funcionar el aborto. Más cómodo en el sentido de diversión o más cómodo también en el sentido que apuntaba también Juan Pablo, ¿no? De valor, de atrevimiento. O sea, yo creo que ahí hay una dinámica misteriosa. O sea, cuando tú rehuyes el mirar en la profundidad, lo rehuyes como cuando eres un niño pequeño que no te atreves a mirar debajo de la cama porque piensas que hay un monstruo, pero aquí el problema es que sí que hay un monstruo. Y entonces rehuyes el mirar tu propia responsabilidad. Pero esto lo estamos rehuyendo ahora mismo todos. Sí. O sea, vamos a ver, el problema es que cuando rehuyes el mirar, ¿por qué vamos a mirarnos a nosotros mismos ahora? ¿Por qué rehuimos el mirar? Porque millones de personas en el mundo rehuyen el mirar, incluso está casi bien visto. Pero es que eso pasaba en el mundo nazi exactamente igual. Y en la Unión Soviética de la Revolución. O sea, había ya una conciencia social, se había eliminado el cara a cara, la persona que mira con un rostro propio. Eso es lo primero que se elimina. Entonces, claro, hay responsables muy distintos. Pero meter luego y decir, no, es que miras para...
Claro, miraba para el otro lado todo el mundo, millones de alemanes. Mira, pero ¿y por qué? Bueno, Arendt mete en el mismo saco a los propios suyos de la organización judía, cada uno con sus graduaciones y No, si lo que demás, estoy dando- y a las iglesias. No, si es que yo estoy Es dando la- la razón a Arendt en parte. O sea, el análisis que está haciendo Arendt, me parece que está defendiendo. Pues, lo que pasa es que yo creo que revela otra cosa. Revela que el pecado estaba antes y compartido por muchos. Eso es lo que yo creo, vamos. ¿Puedo intervenir desde la lejanía? Sí, por favor, César, antes de la pregunta, si tienes algo. Sí, sí, un apunte nada más, un apunte muy atrevido. En la exposición de José decía, por ejemplo, cómo decir el bien después de Auschwitz, ¿no? Y se hace alusión al mal como acontecimiento que sucede, por ejemplo, en Auschwitz. Pues mi percepción muy atrevida es que precisamente lo que hace emerger en nosotros acontecimientos tan terribles como ese es precisamente por contraste la conciencia del bien. Es decir, que apunta desde la injusticia a la justicia, porque si no, no nos resultaría escandaloso. Es decir, el acontecimiento de Auschwitz da la oportunidad de poder contemplar al ser humano efectivamente como un bien. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué bien queda después de Auschwitz? Pues el ser humano que se lo pregunta y que se percibe a sí mismo como un bien y que le interesa plasmar ese bien en el mundo, en la historia, en su relación con los demás. Por eso la lectura, podemos decir, nunca positiva, nunca justificable de acontecimientos como los de Auschwitz, pero en realidad el escándalo que producen es una llamada a la reflexión no sobre el mal, porque entonces picaríamos, es decir, nos vencería. Odiar, querer matar, responder con el mal a Auschwitz significaría que Auschwitz nos ha vencido. Si nos ha causado un escándalo, implica que hay un bien en nosotros, en el mundo, mayor que el acontecimiento de Auschwitz. Yo, si me permitís, un último apunte a esto. La libertad pesa. La libertad pesa. No nos gusta asumir el peso de la libertad porque es un peso absoluto. Es un peso absoluto. Entonces ese peso absoluto, cuando no lo abrazas, aunque te tengan que ayudar a abrazarlo, tiene un movimiento de huida, de retracción, ¿no? Y eso nos pasa en multitud de situaciones que escaqueamos la responsabilidad en lo más pequeño. Pues eso forma parte de nuestra experiencia. ¿De dónde viene ese movimiento de que quiero ser libre, pero al mismo tiempo el peso de mi libertad no lo quiero? Y busco mecanismos a través de automatismos, a través de justificaciones, a través de descargar en consejeros incesantes, descargar precisamente ese peso y no asumir luego las consecuencias de lo que pasa. En el fondo es el absoluto que soy yo, el absoluto que hay en mí. Luego están los demás, está Dios, pero está ahí, ¿no? Bueno, Yo no creo que queramos. Yo creo que la mayor parte de la gente no quiere ser libre. Lo que quiere es una serie de cosas, pero la libertad lo de menos. Pero hay una pregunta que lleva un rato esperando, perdón. Sí, en primer lugar, ¿se me oye? Sí, en primer lugar, darle las gracias a los ponentes porque han sido 4 conferencias muy interesantes. Es una pregunta muy sencilla y una pregunta para los 4. Si suponemos con Platón y con los medievales que el bien, lo bueno y lo verdadero van unidos, entonces debería ir unido también lo malo, lo feo y lo falso. Pero el mal no siempre se presenta como algo desagradable. El mal a veces se presenta como justamente lo contrario, como algo fascinante, algo que me apetece hacer, como aparecía en las láminas, como decía San Agustín, ¿por qué robé las peras o por qué robé aquellas manzanas? ¿No? Entonces mi pregunta es, ¿por qué el mal a veces se presenta como fascinante? ¿Va dirigido a alguien en particular? A Víctor, yo creo, ¿no? Porque ha salido. Bueno, o sea, yo creo que eso es clave, ¿eh? Lo que decía otra vez. Lo que decía otra vez la marquesa en Las amistades peligrosas, que os sugiero que la veáis, es al final lo que la satisface es dominar
dominar. Es decir, yo creo que aquí el poder tiene mucho que ver. Y yo creo que el poder es bueno también, o sea, es un bien. Pero, no sé, es una pregunta tremenda. Fíjate, yo, por ejemplo, en el tema de la seducción me he preguntado, ¿no?, si seducir es bueno. Por ejemplo, cuando un amante seduce a su amante, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que no se puede seducir voluntariamente, activamente. La seducción tiene que ser algo que acontece. No debe ser buscada porque si no instrumentalizas la belleza del cuerpo. Bueno, esto llevaría a muchas cosas, ¿no? Yo creo interesantísimas, incluso en la diferencia entre el varón y la mujer. Creo que es interesantísimo darle aquí vueltas. Pero bueno. Podría hablar de una seducción buena y una seducción mala, ¿no? Una manipuladora y otra no manipuladora. Sí, pero yo creo que la seducción no manipuladora, lo que pasa es que está el tema del varón y la mujer, que creo que esto es una reflexión, hoy día no se puede hacer porque no se puede hacer, hay que hacerla. Aquí sí, aunque quedará colgado en la red. Con mucha prudencia. Pero vamos, la seducción del mal es la seducción del poder, que tiene que ver pues con esa hibris del hombre que quiere suplantar a Dios. Yo creo que quiere hacerse Dios de alguna manera. Eso ahí, o sea, como que perdemos a veces el sentido de nuestra condición creatural, creo. Es la tentación originaria, ¿no? Cuando has citado antes el genial paisaje de ¿Por qué robé las peras? Leído años después, ¿no? Porque ¿no? ¿Cuántos años habrían pasado desde que Agustín saltó la tapia y robó las peras, esas tan poco apetitosas, ¿no? Va diciendo, no es que las peras no eran bonitas, no, es que las peras no era la presión de los amigos, no era la emoción no, era el dictarme yo a mí mismo mi propia norma. Si no recuerdo mal, es la conclusión, lo que le atraía. Claro, es una lectura desde una madurez, ¿no? Desde una conversión, ¿no? Lo que está leyendo es lo que me movía entonces, lo que yo recuerdo en esa memoria de lo que había ahí, es ese ser como dioses, ¿no? En el sentido de la fascinación, ¿no? Adán y Eva, ¿no? Seréis como dioses, ¿no? Es que es bueno ser Dios. ¿Quién lo duda? Es fascinante. Por eso el poder seduce. La dominación seduce. La razón lógica, tecnológica, dominante, poderosa, que reduce e iguala, seduce, porque tiene algo de divinizador, aunque sea una pseudo-divinización, ¿no? Y eso fascina, porque engancha con algo que somos, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Uy, ya estoy, sí. Se me ve, ¿no? Sí. ¿Se me oye? ¿Se me ve? Sí, perfecto, sí. todo perfecto. Vale. Respecto a la pregunta de por qué junto a los trascendentales del ser pueden ir otros contratrascendentales como otros contravalores, me viene a la mente tanto San Agustín, que luego se hace eco, pero fue Aristóteles quien dijo que en el amor de amistad, por ejemplo, es conocida la afirmación, el amor a otro no es sino como el reflejo del amor que uno se tiene a sí mismo, ¿no? Y amo a otro porque me amo a mí mismo, ¿no? Es imposible querer el bien del otro sin que yo no lo considere un bien para mí, aunque siempre es querer el bien del amado, ¿no? Eso sería la dinámica del amor. Por lo tanto, la voluntad tiene un horizonte amplísimo, esa afirmación aristotélica del hombre de alguna manera es todas las cosas, que luego repetirá Santo Tomás, y yo creo que en esa dinámica, en esa apertura tan absoluta, tan ilimitada de la voluntad, de la razón, de la conciencia humana, por ejemplo, hacia la felicidad es donde se sitúa el hecho de a veces elegir bienes egoístas. Es decir, se elige un bien egoísta que se termina convirtiendo en un mal en función de esa apertura o a imagen de ese amor que me tengo a mí mismo. Es decir, es bajo razón de bien. El subratione boni, tan famoso, es decir, se obra el mal bajo la razón de bien, no viene sino a reeditar una vez más la privación del bien. Es decir, que cojo del bien propio, lo utilizo y lo arrojo, ¿no? Entonces, esa es la posesión que pretende, la pretensión posesiva
que pretende el mal en nosotros y que arranca esa dinámica, pero que yo creo que se explica en la dinámica de esa apertura tan total, ilimitada e indefinida, y en la que las cosas no se nos dan definida. Por ejemplo, la felicidad o un ser absoluto no lo encontramos al alcance de la mano, sino tras muchas reflexiones y elecciones, concatenando también medios afines. Y todos los errores que podamos cometer durante ese camino no son sino o confusiones irresponsables y voluntarias o errores involuntarios, ¿no? Porque, claro, Aristóteles en la Ética Nicomaquea se pregunta si somos capaces también de hacer o de sufrir un mal involuntariamente. Y ahí hace una reflexión también interesante al respecto. Siempre es porque uno va a tener posesión de algún bien, pero en sentido egoísta, en sentido aparente. Tenemos una última pregunta. Dos últimas preguntas. Bueno, si quieres, a lo mejor después. Ahora, primero. Vale, pues. Voy rápido favor. y ya está, contesto rápido. Es que me ha parecido muy interesante tu pregunta y yo creo que realmente, si queremos llegar un poco al meollo de la cuestión de cómo compatibilizar el bien, cómo se compatibilizan el bien y lo falso, lo malo, etcétera, el problema yo creo que se juega en el seno de la propia libertad humana, que incluso en su ejercicio desmesurado puede llegar a usar el bien desde una consideración teórica, por ejemplo, desde una consideración metafísica para justificar el mal. Eso es realmente lo fascinante para el hombre. Incluso usar a Dios para justificar el mal, yo creo que eso es la expresión de un mal radical. El Dostoyevsky, el gran inquisidor, la razón de Estado llevada al extremo. Vuelvo a crucificar al Señor, ¿no? Eso es. Ahí está provocativamente dicho, ¿no? Y entonces sí hay un elemento intelectual, pero no es el determinante. Ahí. Pero yo creo que por ahí va la fascinación que ejerce el mal sobre la propia conciencia. Yo me considero tan dueño de lo que estoy diciendo, tan dueño incluso desde planteamientos filosóficos, desde planteamientos metafísicos. Estoy llegando a ahondar tanto en la realidad última, en el fundamento de todo, que es que ya puedo permitirme el lujo de decir que el mal es privación de bien, sin atender a la experiencia de la víctima. Eso, claro, la cuestión es, ¿eso es una injusticia de cara a la experiencia personal? Yo creo que eso no hace justicia a la experiencia. Vamos, aunque fuera verdad metafísicamente, no sería verdad para a la que está llamada la persona. No sé, eso es, y creo que hay una fascinación en el hecho de conseguir esa explicación total. Y creo que esa explicación total de alguna manera ha permitido que determinadas formas de mal se hayan desarrollado. Y vuelvo a recordar la idea de Levinas, no sé por ser más judío, pero fue en una cultura cristiana donde se gestó una ideología totalitaria. Y esa cultura cristiana no ha sido capaz de poner recursos espirituales a esos totalitarismos, incluso al comunismo o a otras formas. Es que eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Yo creo que no es verdad. Eso ha pasado cuando la razón liberada, No es la verdad, es razón que- técnica liberada se ha separado del amor Vamos a ver. y se ha descristianizado. Vamos a ver, la invasión de Pero los bueno. mongoles a Rusia produjo más de 20 millones de personas. Es que lo que no podemos es repetir como un mantra determinadas cosas que no responden a la verdad histórica. Sí. ¿Qué ha acontecido? Es un mal horroroso realmente, lo he dicho siempre. Pero no es el único mal que ha acontecido en la historia. Y ya no es una sociedad cristiana, que nosotros la llamamos cristiana, pero ya no lo es en ese momento. Ahí es donde se explicita precisamente que la vigencia del cristianismo no es tal, es pura exterioridad. O sea, ahí la pregunta no es ¿el cristianismo justifica esto? Yo creo que no. La pregunta es ¿qué nos ha pasado a los cristianos que no hemos tenido fuerza? Eso es Pero lo que se porque es plantea. anticristiano. Pero no es que el cristianismo haya propiciado esto. No, yo no estoy Pero que diciendo. un hijo nuestro nos ha devorado, por decirlo así. Sí, yo no he dicho que lo justifique, he dicho que dentro de esa cultura que ha conseguido un cierto desarrollo pues, de humanismo cristiano, incluso de expresiones del imperativo categórico. El imperativo categórico, por ejemplo, que tú hablabas en tu conferencia, las formulaciones del imperativo categórico han servido para poner límites al ejercicio de la maldad humana. Eso es un ejemplo claro. Es que fíjate,
uno de los que hacen el caldo de cultivo para esto es Marx, que era de cultura judía. Porque cuando se dice que el hombre es la conciencia colectiva, que la conciencia individual es un producto social, aquí nunca decimos nada. Oye, Levinas fue profesor mío, o sea que no tengo nada en contra de Levinas. Pero es que se repiten cosas como un mantra ya. Dio buena nota. Bueno, sí, mira, no lo digo. Yo no considero que sea tan mantra. Yo creo que incluso no, llevándolo ya no por el camino del holocausto, estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que realmente nos está faltando atrevimiento, vale, pero a todos para mirarnos hacia el fondo y ver eso, que nos podemos convertir en causa de la desesperación infinita de otros. Que ese es el problema. Al final el problema es el pecado. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. El verdadero sentido del mal es ese. Pero sí que de alguna manera cuando uno contempla el mundo, sí que ve ciertas expresiones de aconteceres de ese mal en el que, vuelvo a insistir, la singularidad del acontecimiento judío es importante, pero efectivamente hay otras singularidades de acontecimientos, pues por ejemplo, con lo que has puesto tú del comunismo, las expresiones comunistas de la realidad. Los caldeos. Sí, en las que se expresa también esa realidad. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. ¿Vale? O sea, que eso sí que lo veo, pero sí que veo que la crítica, que el cristianismo sí que al cristianismo le puede servir el diálogo con la filosofía judía y el encuentro que la filosofía judía ha tenido con ese acontecimiento traumático. Esa es mi posición, para que quede claro. Que no os lo digo. O nos paras o no preguntas. Es que había dos preguntas que llevan un rato esperando. Si quiere, Esperanza, por favor. Pregunto, ¿y el miedo no anula la voluntad, el sentimiento y la inteligencia? Eso. Y luego, el apóstol dice, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Quiere decir que siempre será un misterio el mal, vamos, siempre será que el hombre no es siempre culpable del mal que hace, puesto que ahí no hay una voluntad, si hace el mal que no quiere y no hace el bien que él desea. Sin utilizar esa expresión, o sea, yo he intentado a veces distinguir entre excusar y atenuar, ¿no? Tenemos atenuantes, somos una libertad finita, humana, ¿no? Somos criatura, ¿no? Y eso también a la hora de plantearnos el mal nos quita un peso, ¿no? O sea, yo abro una puerta algo grande, pero yo también soy pequeño, ¿no? También soy pequeño. El miedo, pues psicológicamente, pues sí puede haber un miedo paralizante. Yo creo que más que un miedo, una angustia de este estilo, plan existencialista o heideggeriano, ¿no? El miedo a la libertad, yo lo que repetiría es el tono pascual de las apariciones, el no tengáis miedo, a dónde me lleva, ¿no? Es decir, al final es un paso de madurez humana también, de asumir el peso de la propia vida con paz, ¿no? Con paz también, pero tengo que asumirlo, no puedo esconderlo, ¿no? ¿Que puede eso ser un gigante que lo has convertido tú en un molino de viento enorme que te paraliza? Pues sí, pero habría que ver caso por caso, pero no necesariamente, ¿no? Pues habría que ir uno a uno, ¿no? A ver cómo está cada uno en su conciencia. Cada uno es un absoluto, ¿no? La teoría de la ruedecilla, de la pieza, de la máquina, del automatismo, del miedo. Pues, en la guerra, pues tú para que los soldados salten tienes que tener un pelotón detrás, que el que no salte a la trinchera enemiga, si retrocede le picas tú un tiro al tuyo, ¿no? Para que el miedo no es... Bueno, pues habría casos que sean de miedo invencible, pues sí, pero yo no soy amigo de generalizar, puedo descubrir elementos que están ahí, pero que hay un miedo a asumir la propia, es otro tipo de miedo, ¿no? El que yo quería señalar antes, es el miedo a cargar conmigo, el miedo a asumir mi responsabilidad, ¿no? ¿Puedo decir algo? Tengo pesado.
Sí, una Hay última. que poner su límite. Yo creo que Sí, son ya son hay que acabar 27. a hora y media como sea. Una última pregunta. No, bueno, no es una pregunta. Es un Comentario, mejor, muy bien. No, a lo que ha comentado la pregunta. Eres Carmen Izco, ¿no? Sí. Vale. El comentario que ha hecho la pregunta de qué pasaría si fueran sus hijos, ¿no? Esta persona. Bueno, yo es que creo que también las madres cosificamos muchas veces a los hijos. O sea, yo creo que es una tentación del ser humano cosificar al que tiene al lado. El párroco a sus feligreses, la madre a sus hijos, el padre a veces a su mujer, al marido. Quiero decir que esa es la tentación fundamental que tenemos y faltamos a la caridad. Cosificamos, queremos el éxito para los niños, y no les miramos como personas. Yo creo que eso es. Bueno, es hora de que nos vayamos a descansar, a rezar, a escuchar música, a pasear. Yo quiero agradecer de una manera expresa a todo el personal de San Dámaso, de soporte informático, de medios de comunicación, de secretaría, que en estas circunstancias tan difíciles, con unos medios realmente limitados, hacen posible este tipo de cosas y que han funcionado extraordinariamente bien en medio de unas situaciones que por detrás son a veces de mucha tensión. Yo creo que se merecen un reconocimiento público, en estas circunstancias especialmente, ¿no? Y luego agradeceros sobre todo a vosotros, los que habéis participado físicamente, presentes aquí en las aulas, los que lo habéis hecho a través de Zoom, que al final es el motivo y el tesoro fundamental de cualquier facultad, ¿no? El trabajo con los alumnos, con los investigadores, la búsqueda compartida, la comunicación, el diálogo, ¿no? Es lo que motiva al final y es una gozada poderlo hacer. Luego, en tercer lugar, agradecer a los ponentes que hayan venido. Y yo espero que me envíen el texto cuanto antes, porque ya los que han estado aquí están reclamando tener el libro, y yo en cuanto tenga el texto, haremos el libro lo más rápido posible. Muchas gracias a todos.